A vivir que son 2 días, con Lourdes Lancho. El alivio de las restricciones con el que muchas comunidades han querido afrontar la Navidad se da de bruces con la evolución de la pandemia. El aumento de positivos y la ocupación hospitalaria ha obligado a 3 comunidades a endurecer sus medidas. Enrique García, buenos días. ¿Qué tal, Lourdes? Buenos días. Son Andalucía, Aragón y la Comunidad de Madrid. En Andalucía, la Mancomunidad del Campo de Gibraltar está desde esta medianoche cerrada perimetralmente y el Peñón, Gibraltar, está confinado. La Junta tomó la decisión ayer para frenar la curva en la mancomunidad y porque sospechan que el origen de los casos de la nueva cepa en Andalucía tiene su origen precisamente allí, en Gibraltar. Desde mañana lunes, Madrid prohíbe la entrada y salida en 8 áreas de salud, ya son un total de 18 y también en 5 municipios. Va a afectar a 500.000 de madrileños. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad. Por supuesto, el aumento de la incidencia acumulada nos mantiene alerta y es previsible, según la monitorización diaria que realiza la Dirección General de Salud Pública, que siga subiendo tras las fiestas navideñas. Para frenar esa subida, Aragón pasa mañana a estar en fase 3 agravada. Eso significa que los comercios no esenciales deben cerrar a las 8 de la tarde, se prohíbe fumar en las terrazas y disminuyen los aforos permitidos en centros comerciales. Sira Ripollés, consejera. Pero esta semana ha sido devastadora. Los indicadores de previsión, tanto a 7,14 días, nos hablan de un número productivo que está en un límite superior de 1,48. Cuando esto excede de 1 es un número preocupante y esto produce un efecto multiplicador del número de contagios. Los datos de este fin de semana, Lourdes, sitúan a Baleares, Extremadura y a la Comunidad de Madrid, en este orden, como los territorios con más incidencia acumulada. No dejamos la pandemia porque India acaba de aprobar el uso de emergencia de la vacuna Oxford, AstraZeneca y Covaxin, un proyecto de un laboratorio local. Sí, acaba de llegar la luz verde a un país que ha contabilizado más de 10 millones de contagios. Es el segundo país más afectado por la pandemia. Hoy, además, Grecia inicia un confinamiento duro que va a durar una semana. El portavoz del gobierno pedía ayer un último esfuerzo a los ciudadanos. Se cierran en el país todos los comercios no esenciales y lo hacen, explicaba, para poder abrir los colegios el próximo día 11. Aquí en España ayer empezábamos el programa indignados con esa rave. Pues ayer se desalojó en la rave, la fiesta, en una nave de Llinars del Vallès, en Barcelona, y se salda con 2 detenidos, 215 sancionados y se investiga a 5 personas como presuntos organizadores. Sí, se enfrentan a multas de hasta 600.000 euros, un desalojo que se ha retrasado 2 días porque los Mossos contaban con menos efectivos y porque Interior pidió un protocolo concreto a la Consejería de Salud. Escuchamos a Miquel Samper, conseller d'Interior. Una cosa és un desallotjament d'una festa com aquestes en un moment normal. Una cosa es desalojar en un momento normal y otra en una pandemia que pasa cada 100 años, decía ayer. Los Mossos además investigan también un funeral que se celebró el viernes en Tarragona, en una mezquita al que acudieron 700 personas. Y una cosa más, en Mali, 2 militares franceses han muerto y otro está herido grave tras la explosión de un artefacto en una operación al norte del país. Sí, lo ha explicado Emmanuel Macron en un comunicado del Elíseo. Con este ataque son 5 los soldados franceses muertos en Mali, en lo que llevamos de semana, porque el lunes otro artefacto explotó al paso de un vehículo del ejército francés que mató a 3 militares. A vivir que son 2 días, con Lourdes Lancho. शायद मैं कहमा ओदे कुर्सी में ओदा कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओदे क्या रेला था मैं जा जित भी तेरी मर्जी मैं आले वाले दिन क्या कोई ओते कुर्सी नी सी। Ramón Lobo, feliz año.
Feliz año, ¿cómo estás? Pues bien. Ayer empezábamos muy indignados con esta fiesta que se celebraba en Llinars del Vallès, cerca de Barcelona. Nos parece imposible que no se pudiese desalojar o hacer alguna cosa para evitar que siquiera una fiesta que ha estado casi 3 días en marcha y que, en fin, aquí ha derivado como lo que suele pasar últimamente, un enfrentamiento entre las diferentes facciones, los dos partidos que gobiernan en Cataluña, que la Consellería de Interior está en manos de Junts per Cat y la de Sanidad en manos de Esquerra. O sea que, bueno, así está el panorama. Pues sí, el funeral también, ¿no? Y sea Exacto. un funeral, 700 personas, bueno, es muchas ganas de que te hagan también un funeral a ti mismo, ¿no? Sí. La gente es bastante idiota. Yo creo que todos somos idiotas. Yo reconozco que yo soy idiota, pero hay gente que somos idiotas en unas cosas y en otras no. Y hay gente que son idiotas en casi todas. Sí. Parece mentira que no seamos conscientes de lo que está pasando y que se sigan produciendo estas fiestas o estas concentraciones de personas en plena pandemia y agravamiento. Ya todo el mundo habla de tercera ola. Bueno, vamos a empezar con los temas que habíamos preparado. Streets are all empty. The shelves are all bare. The world is holding its breath like it's running out of air. Primer fin de semana del año, se han hecho ya muchos balances del 2020, pero hoy me gustaría arrancar, Ramón, mirando hacia el futuro, un poco mirando hacia adelante, ¿no? Porque ya han pasado 3 meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, casi 3 meses. El verdadero rumbo del país se va a decidir definitivamente el próximo 5 de enero en Georgia, ¿no? En Georgia. Sí, hay 2 elecciones a senador, que es algo inusual, porque normalmente es un senador solo, porque se renuevan cada 6 años y de alguna forma escalonada. Cada 2 años hay una renovación de un tercio del Senado. Esta vez, por una serie de causas que no vamos a explicar porque sería muy largo, hay 2. Ahí se juega quién va a controlar el Senado. Si los demócratas consiguen los 2 senadores, las encuestas les favorecen en este momento, pero por muy poquito, significaría que habría un empate en el Senado y Kamala Harris tendría el voto de calidad para desempatar. Biden tendría 2 años, digamos, con una cierta comodidad. Si uno de los 2 senadores los ganan los republicanos, seguirían teniendo mayoría de bloqueo como hasta ahora. Tanto el Partido Republicano como el Demócrata han convertido la campaña por el Senado en Georgia en un banco de pruebas para ensayar lo que será la política estadounidense con Trump fuera de la Casa Blanca, ¿no? Sí, va Trump mañana a Georgia a hacer campaña, lo que los republicanos de ahí no saben si eso es bueno o malo, porque puede movilizar aún más el voto demócrata. Y después también es muy importante lo que va a ocurrir el día 6. Se reúnen las 2 cámaras del Congreso, la de la Cámara de Representantes y del Senado, para proclamar a Biden. Y hay 11 senadores que lo que plantean es, de alguna forma, pedir que se revisen las elecciones otra vez, toda esta cosa. No va a ningún lado, pero van a conseguir ralentizar ese acto solemne, van a quizás provocar un voto en ambas cámaras y van a mantener esa narrativa de que algo ha pasado en las elecciones, lo cual es muy antidemocrático. Hacer ruido. Para entender la relevancia de las próximas elecciones en este estado y conocer qué podemos esperar a partir de ahora, le hemos pedido que se sume esta mañana a este espacio a Roger Senserrich, politólogo, editor de Politicón y autor de la newsletter For Freedoms. Nos saluda desde Connecticut, así que casi le tendremos que decir buenas noches más que buenos días, Roger. Buenos días. Es un poco temprano aquí, sí. Sí. ¿Quiénes son los candidatos que se juegan su puesto en el Senado en estas próximas elecciones del 5? ¿Y qué tipo de política representan y cómo han perfilado su campaña estos últimos días? Bueno, como comentabais, hay 4 candidatos. Hay 2 republicanos, 2 demócratas. Los 2 republicanos son David Perdue, que es el senador ahora mismo electo, bueno, que ya ha sido elegido por Georgia, y Kelly Loeffler, una republicana que fue designada senadora hace 1 año y pico y que es una empresaria de cierto éxito que se ha tirado mucho hacia la derecha en los últimos días. En el lado demócrata tenemos a Jon Ossoff, que es un tipo muy joven que ya tuvo una intentona para presentarse en la Cámara de Representantes hace un par de años y se quedó muy cerca, que es quien está intentando derrotar a David Perdue, y Raphael Warnock, que es un reverendo, que es ahora mismo el pastor de la iglesia que fuera la iglesia de Martin Luther King, que es quien está intentando
derrotar a Kelly Loeffler. David Perdue es un republicano muy convencional. Kelly Loeffler es una candidata que en teoría tenía que ser moderada y se ha silvestrado mucho. Ha abrazado el trumpismo más que nadie en el partido en los últimos meses. Mientras que los demócratas son dos tipos muy moderados. Son gente, bueno, para ganar en Georgia no puedes ser, digamos, un socialista estilo Bernie Sanders, y son dos políticos que son bastante del ala derecha del partido. Ramón. Sí, una de las personas claves en todo lo que ha pasado en Georgia es Stacey Abrams, que ha sido la que en los últimos años ha estado moviendo el estado de arriba abajo, de este a oeste, movilizando el voto demócrata, y se la considera la gran clave de que los demócratas tengan posibilidades de conseguir los dos escaños, ¿no? Sí, Stacey Abrams fue la candidata demócrata a gobernadora hace un par de años y perdió por muy poco. Y perdió en parte porque los republicanos tienen estas costumbres, digamos, entre comillas, de intentar limitar el derecho a voto de tanta gente como puedan, especialmente gente que no les vota, ¿no? Léase afroamericanos. Y Abrams, en vez de pues lamentarse o tirarse a hacer una carrera como comentarista de CNN o intentar presentarse a senadora, lo que hizo fue intentar solucionar eso. Y se ha pasado los 2 últimos años pues registrando gente para votar, movilizando votantes, creando una red de movilización política impresionante en todo el estado y especialmente en Atlanta. Y eso ha sido la diferencia en el aumento de participación entre la población afroamericana en las últimas elecciones, y lo que le ha dado la victoria a Joe Biden en el estado, en la presidencia. Y ahora, bueno, todos los ojos están en a ver si este esfuerzo movilizador que vimos en noviembre se repite este martes en unas elecciones que en teoría son menos atractivas, ¿no? Son menos visibles que unas presidenciales en una segunda vuelta en el Senado. ¿Qué implica en la práctica que el Partido Demócrata no obtenga una mayoría en el Senado? ¿Cómo afectaría esto al proyecto de Joe Biden al frente de la Casa Blanca, Roger? Sería un problema serio. O sea, lo vimos durante la administración Obama, que una vez que los republicanos ganaron el control del Senado o del Congreso, de hecho, la tarea legislativa en el Congreso se detuvo en seco, hasta el punto de que Obama no pudo ni nominar un juez al Tribunal Supremo en el último año de mandato. Lo cierto es que aun si ganaran los demócratas los dos, un empate a 50 querría decir que los senadores, digamos, que tienen la paella por el mango, los que controlan la agenda en el Senado, son los senadores más moderados del Partido Demócrata. Así que no es tampoco que Joe Biden vaya a tener muchísima más libertad de maniobra si ganan. Pero desde luego, si pierden los demócratas el martes, Joe Biden no va a tener una agenda legislativa que pueda sacar adelante de forma significativa hasta las elecciones legislativas del 2022, y eso contando que las ganara, que sería muy complicado. Y lo que va a pasar el miércoles, estos 11 senadores que tratan de promover una discusión sobre la validez de las elecciones, ¿de qué forma afecta a la narrativa? Y no sé, ¿cómo crees? Que además hay gente como Ted Cruz, que es un senador muy importante de Texas. Es difícil decirlo. Lo que está sucediendo es inaudito. Tenemos un número significativo de republicanos, probablemente 1/3 de los representantes en la Cámara Baja y 1/4 parte de los republicanos en el Senado, que están intentando que el Congreso tire a la basura los resultados de unas elecciones presidenciales. O sea, están diciendo de que la gente votó mal, porque no ha habido en absoluto ninguna clase de fraude, y están intentando que el Congreso decida de forma unilateral no aceptar el resultado de las elecciones y darle la victoria de nuevo a Trump. Esto es gravísimo. Que uno de los dos partidos del gobierno en una democracia como Estados Unidos tenga una facción tan significativa diciendo que los resultados electorales son inválidos es bestial. Y veremos a ver en qué resulta. Biden no va a tener una mayoría significativa en el Senado, incluso en el mejor de los casos. Así que llegar a la presidencia de entrada con una parte tan importante del partido en el otro lado diciendo que no debería ser presidente porque has ganado por fraude electoral,
va a ser muy difícil sacar adelante una agenda. Y tiene consecuencias a largo plazo importantes para Estados Unidos, porque eso quiere decir que tenemos un precedente de unas elecciones presidenciales donde uno de los dos candidatos ha ganado de forma holgada y los perdedores están negándose a aceptar ese resultado, que es una cosa que no esperas ver en una democracia consolidada. A mí, Roger, desde fuera estos días, leyendo las informaciones que nos llegan de Estados Unidos, me daba la impresión de que el Partido Republicano se estaba desmarcando un poco de esta postura, de este enrocamiento de Donald Trump. Lo hemos visto cuando han cancelado un veto presidencial en la Cámara, y cosa que no es muy habitual. Y después, por otro lado, me sorprendía que Donald Trump ha desbancado a Obama como el personaje más admirado por los norteamericanos. Yo no sé muy bien cómo encajan estas dos cosas, ¿no? Pensaba que ya estaba pasando un poco esta fiebre Trump, pero por otro lado parece que está más viva que nunca. Bueno, lo de Trump siendo el personaje más admirado, me parece que ganó con menos de un 18%, un 19% del voto, y es en parte porque Obama y Biden se repartieron el voto, y Kamala Harris también. Vale. Pero sobre el Partido Republicano desmarcándose de Trump, es difícil decirlo, porque por un lado, todo el mundo que quiere presentarse a las elecciones del 2022 va a temer de que Trump intente apoyar a alguien en unas primarias en su contra. Y eso hace que haya muchos republicanos que estén callados o apoyando a Trump abiertamente en voz alta para evitar eso, ¿no? Que los trumpistas dentro del partido le intenten sacar de su cargo en primarias. Y después tienes también de eso, de que el partido, en cierto sentido, aparte de gente muy densa que realmente se cree estas cosas, pero prácticamente todo el mundo está siguiéndole el juego, pero sin creer lo que dice Trump, ¿no? Es un temor a la reacción de Trump, es un temor a las bases del partido, es un temor a ser el que levanta la voz contra él y pensar que tu carrera política dentro del partido va a desaparecer después de eso. Pero es difícil decir hasta qué punto si este apoyo a Trump es cínico o no. Y lo vimos con el veto que levantaron, que era sobre una ley de presupuestos de defensa, que los republicanos no van a ir, quizá hagan la charlotada el día 6, ¿no?, de intentar satisfacer a Trump pues protestando en las elecciones, sabiendo que va a ir a ningún sitio, pero no van a hacerle la pelota tanto como para no pagar a los militares, que es realmente lo que se decidía con esta legislación a la que levantaron el veto. Vamos a seguir muy pendientes de lo que pasa en Estados Unidos estas próximas semanas y estos próximos días. Te agradecemos muchísimo, Roger Sanserric, politólogo, editor de Politicón y autor de la newsletter For Freedoms. Muchísimas gracias por atendernos y por el esfuerzo para hacerlo, trasnochando tanto. Un saludo y feliz año. Feliz año, encantado. Feliz año, gracias. Ni que sea rápidamente, Ramón, quería comentar contigo los datos que nos llegan desde China, porque ya hace un año que comenzamos a oír hablar sobre esa neumonía atípica en China, sobre el confinamiento de Wuhan, de una zona, nos parecía algo como de lejano y extraño, ¿no? En este 2020 hemos aprendido muchísimo pues sobre transmisión del virus, sobre equipos de protección, sobre anticuerpos. Sin embargo, a estas alturas seguimos sin tener demasiado claro cómo se hace el recuento de las víctimas, cómo hacerlo o los afectados del virus, las víctimas, en fin. Sí, porque hay gente que maneja datos contradictorios. Los gobiernos tienden a contar simplemente la gente que más o menos cree que muere de COVID, y después está otra gente, normalmente la oposición, que cuenta el exceso de decesos, ¿no? Pero también en estos decesos hay que tener en cuenta que no solo hay gente que muere por COVID, hay gente que muere por otras enfermedades. Quizás en algunos casos se pueden relacionar con la falta de atención debido al COVID, a que están todas las UCI llenas, etcétera, etcétera. Es muy difícil establecer. Pero en China hace un año empezó todo esto y todavía seguimos sin saber los datos reales de China, ¿no? Porque siguen manteniendo con 4.000 y pico muertos que no se lo cree nadie. Sí, pero esta semana han reconocido que las cifras, la cantidad de personas que habrían sido infectadas es 10 veces superior a los positivos que se reflejaban en cifras oficiales. Esto lo hemos visto también aquí en España, en algunas comunidades, ¿no? Que cuando informaban en el día, pues era una cifra y al cabo de un mes veías que era otra. Pero también en Rusia, ¿no? Esta semana también la agencia de estadística rusa
rusa, Rosstat, calculaba que según el exceso de fallecidos que había habido este año, las muertes de coronavirus serían casi el doble de las que estaban registradas. Sí, será difícil. Fíjate, con la gripe española han pasado más de 100 años y todavía se sigue discutiendo si son 20, 30 o 50 millones de muertos, ¿no? Es muy difícil establecer por eso, porque al enfocarse toda la sanidad en un punto, hay otras enfermedades que igual agravan estados y muere gente que no se cuentan como COVID. Sí, totalmente. Mira, te recomiendo un libro, Ramón, recomiendo a los oyentes también un libro del que vamos a hablar a las 11 con Manu Verástegui y con el autor, que es un prestigioso historiador, un medievalista, fantástico, es José Enrique Ruiz Domènech, y es el día después de las grandes pandemias que edita Taurus, y de verdad es un librito que se lee de una forma súper deliciosa, rápido y bien, pero es que además lo que nos muestra es cómo cambia, cómo se gestiona y en qué momento llegan las pandemias, ¿no? Analiza desde la peste del siglo VII en Bizancio hasta la gripe española y llega hasta nuestros días con el coronavirus, y es espeluznante ver lo poco que aprendemos, cómo la historia se repite y cómo no cambiamos las cosas. Dale muchos recuerdos a Ruiz Domènech, que es uno de nuestros grandes historiadores. Una pausa de 3 minutos y seguimos con un tema que me apetece mucho proponer con los oyentes y tratar contigo. Venga. Merry Christmas, Jesse. A vivir que son 2 días, con Lourdes Lancho. Ya se puede disfrutar en el Museo Reina Sofía de la exposición de Mondrian y del colectivo Stilg para acercarnos al cambio que se produce en el arte abstracto en los primeros años del siglo XX. Organizada por el Reina Sofía y el Stichting Kunstmuseum Den Haag, con la colaboración de la Comunidad de Madrid. He esperado esta ocasión durante más de medio siglo, para repetirte una vez más el juramento de mi fidelidad eterna y mi amor para siempre. Todo lo que había hecho en la vida había sido esperar este momento. Este año, en el que nuestros mayores son los que más han sufrido la pandemia, nuestro cuento de Navidad es también un homenaje a una generación que aún tiene mucho que decir. No sé qué hacer, tía. Dile que sí, aunque te estés muriendo de miedo, aunque te arrepientas. El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Ya puedes descargarte en la app de la cadena SER nuestro cuento de Navidad. Ya nunca más tuve prisa. Cadena SER, donde cabemos todos. En colaboración con El Corte Inglés, mantenemos viva la ilusión. Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios. Por eso vuelven los Coffee Days de Nespresso, para que sigas disfrutando de lo mejor de la Navidad mientras disfrutas del sabor inconfundible de Nespresso. Encuentra todos los descuentos en café en tu boutique Nespresso favorita. Consulta el estado de nuestras boutiques en Nespresso.com. Nespresso, what else? Sigue a Vivir que son 2 días en las redes sociales. En Twitter e Instagram, @avivir. Y en Facebook, A Vivir Cadena SER. La radio deportiva tiene un líder. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Quiero deciros que no he visto un grupo de radio que se entienda mejor. El mejor equipo de narradores y comentaristas del deporte. Álvaro Benito, Itu, Kiko, Axel Torres, Anthony Daimiel. Lucky siempre tiene la voz crítica, ¿eh? Lucky, la audiencia no lo sabe, pero es uno de los mayores rajadores de este país. No es verdad, es un fenómeno. Son el mejor equipo. Tu equipo. Carrusel Deportivo, el programa líder de la radio deportiva, dirigido por Dani Garrido. Cadena SER. Algunos se levantan, otros... Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Despiertan. Hoy por hoy,
De lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. 1 hora menos en Canarias con Àngels Barceló. Despierta la información. Síguenos también en hoyporhoy.es. Cadena SER. El avión más rápido del mundo puede ir de Cádiz a Asturias y volver 3 veces en media hora. 30 minutos dan para mucho. Por eso esta temporada El Faro dura media hora más. De lunes a viernes, de 1:30 a 4:30, más tiempo para compartir, aprender y disfrutar. Media hora más. El Faro, la evolución de la radio de madrugada con Mara Torres. Cadena SER, la radio. Si te gusta la tertulia de cómicos... Es la hostia, estamos de acuerdo con eso. Escucha Buenísimo Bien, con Manuel Burque y Quique Peinado. Los cooperantes de la comedia, los Jesucristos del humor. Los Jesucristos del humor, tío, de verdad. Ya disponible el último programa en la aplicación de la cadena SER. A vivir que son 2 días, con Lourdes Lancho. Standing on your doorstep, my love. Aren't you gonna invite him in? Well, isn't he everything you want? Oh no, I forgot. You want everything. El tema que proponemos para los siguientes minutos igual va a sorprender a más de uno, pero tiene una visión, lo hacemos desde una perspectiva muy interesante, porque hace ya un par de años que las telenovelas, los dramas y los culebrones de la televisión suenan con un acento muy diferente al que estábamos acostumbrados a escuchar. I know. O kadar rica ettiğim halde bana gelemeyeceğin ne oldu? Bir genç kızın hayatından daha mı önemliydi? Ben yapmadım. Esto que estamos escuchando es Fatma Gul, la primera telenovela turca que aterrizó en España. La serie tuvo tanto éxito dentro y fuera de nuestro país que A3 Media y Boomerang ya están trabajando en la versión española de ella, ¿no? España no es el único país en el que triunfan estas series. En América Latina, Oriente Próximo, las antiguas repúblicas soviéticas, en todos estos sitios desde hace años los turcos ocupan el prime time de los canales televisivos más importantes. Seguimos con Ramón Lobo y te pregunto, Ramón, si esto puede interpretarse como un ejemplo de la creciente influencia de Turquía dentro y fuera del mundo musulmán, porque ya llega a lugares como la misma cuna de los culebrones, como es Latinoamérica, ¿no? Sí, sin duda, este éxito de los culebrones turcos tiene que ver mucho con la presencia creciente de la influencia turca, no solo en Oriente Próximo, sino también en más zonas. Por ejemplo, todas las antiguas repúblicas soviéticas, hasta los uiguris en China también, que son de origen turco. Y después Turquía es un país cada vez más importante y una cultura milenaria, ¿no? Sí, sí. Saludamos a nuestro compañero Luis Miquel Hurtado, corresponsal de la cadena SER en Irán. Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. De Irán, pero de hecho estoy ahora mismo a punto de coger un avión para Estambul, así que es el mejor momento para hablar de este tema. Para hablar de este tema, ¿te sorprendió que quisiéramos hablar de las telenovelas turcas? Para nada, porque, a ver, por mucho que hablemos de que si un periodista es de conflictos o no, realmente tocó todos los temas, y este es uno de los temas que más me interesa realmente. Uno tiene que estar para todo, y siempre me ha parecido muy curiosa esta influencia. Llevo muchos años ya siguiendo esta cuestión y he visto, os voy a poner un ejemplo muy rápido, es decir, estos días de Navidad con mi tía, a la que nunca realmente le he interesado mis noticias sobre bombas, conflictos armados y tal, no paraba de preguntarme, oye, en Turquía el desayuno turco es así como en la serie, como en Fatma Gül, y esto que sale allí también es verdad, Istambul es de esta forma, es decir, mi tía tiene ahora un interés en Turquía que no había tenido hasta el momento, y es gracias a las telenovelas turcas. Es que Turquía se ha convertido en el mayor exportador de contenido audiovisual dramático después de Estados Unidos. No sé si está transformando esto la imagen exterior de Turquía hasta el punto de eso, ¿no? De que tu tía se esté interesando por el país, por la cultura. No sé tampoco qué tipo de sociedad refleja en estas series.
Bien, el secreto de las series es eso, es que refleja la sociedad turca, los conflictos de la sociedad turca, como podrían ser entre turcos y kurdos étnicos, como podría ser en los dramas rurales, las diferencias entre ricos y pobres, pero claro, el hecho de hacerlo en un entorno oriental, pero hablando de conflictos que al final tocan los sentimientos, ¿no? Tocan la patatita, al final estas sociedades nos parecen mucho más cercanas. Los actores también tienen ese carácter latino, esas pasiones, la pasión turca, volvemos al concepto entonces eso hace que al final se conviertan en series muy cercanas, pero están tocando conflictos que realmente al final generan un interés que permiten que para un televidente en Occidente que siempre ha tenido la idea de Turquía, ¿no?, como el país de Erdogan, de los conflictos armados, del Estado Islámico, de los atentados, de la guerra contra la guerrilla kurda PKK, al final ya Turquía es conocida por bastantes más cosas y lo más importante, genera un atractivo que a la vez se traduce en negocio turístico, por ejemplo. Sí, además es lo que hablaba, yo vuelvo a la política, Turquía en el Oriente Próximo juega junto con Irán y Qatar, aunque juega sus cartas de una forma muy bien, y en esto de las series resulta que en la otra parte los saudíes emiratíes han prohibido las series turcas, ¿no?, en alguna de las televisiones, sí. Con lo cual este conflicto político se traslada a la venta, ¿no?, a la venta de tu forma de ver el mundo. Y es curioso un concepto importante, y es que en España han llegado sobre todo las series más románticas, las que en Turquía se conocen como dizi. Son series con narrativas, con personajes, todo va en torno al amor, ¿no? Pero hay otras series como por ejemplo la que inauguró realmente esta tendencia, que es Siglo Magnificente, que es sobre las andadurías de Solimán el Magnífico, del sultán Solimán. Esta no ha llegado a España, o Ertugrul. Sí que han llegado los países, digamos, del antiguo territorio otomano, con lo cual han permitido galvanizar culturalmente todavía más con Turquía de nuevo como líder, digamos, moral o ideológica del mundo musulmán, pero estas series no han llegado a España. Bueno, es curioso, por ejemplo, el caso de una de las de Polat Alemdares, que por cierto van a sacar una nueva temporada tras muchos años, Valle de Lobos, donde se mostraba sobre todo el carácter nacionalista turco, donde los malos eran cristianos, eran cruzados, eran los estadounidenses. Esta telenovela, a excepción de Venezuela, no ha tenido realmente una repercusión, ni siquiera se ha visto en los países latinoamericanos y en España. De hecho, se habla ya de que las series son un instrumento muy importante para el soft power turco. Hay un think tank turco, el TSEV, hace unos años dijo que las telenovelas contribuyen a mejorar la percepción de Turquía, a convertirla en referente de Oriente Próximo, en fin, que hacen su trabajo. Exactamente, es decir, obviamente es limitado, todavía no han resuelto el conflicto entre esta guerra fría entre Arabia Saudí y Turquía, pero a pesar de ello se ve su repercusión política precisamente en la prohibición. Pero a ver, comenzamos primero por el negocio, ¿no?, que podríamos decir, en palabras de David Roncano, el negocio turístico, ¿no? Yo, por ejemplo, vivía en Kuzguncuk, que es uno de los escenarios de varias telenovelas. He vivido durante 2 años en Kuzguncuk y siempre había turistas allí llegando. El género de visitar sets de rodaje se ha convertido en otro género turístico, ¿no?, en Turquía, y por ahí se empieza, ¿no? Y a partir de ahí, pues al final llega a mi tía y le interesa Estambul, quiere viajar a Estambul, se interesa políticamente por la cuestión. Y luego hay otra parte importante, es decir, sí que es cierto que más allá de las críticas que está habiendo, obviamente, las políticas de Recep Tayyip Erdogan, a los prisioneros que hay en el país, que no salen de prisión pese a las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, luego se tocan otras cuestiones en estas dizi, como podría ser el mal llamado honor, ¿no?, los abusos a la mujer. En este caso, el hecho de que las series turcas estén siendo vistas en países con muchos menos derechos para las mujeres, pero que también son musulmanes, hace que Turquía se convierta en un referente positivo para esta cuestión. Y yo creo que esto también es importante como soft power moral, por decirlo de esta manera. Quédate con nosotros, sigue con nosotros, Luis, pero me gustaría sumar a la conversación a una de las personas que probablemente más sabe sobre telenovelas turcas, porque lleva años estudiando este fenómeno. Es Carolina Acosta. Ella es profesora en la Universidad de Georgia, en Estados Unidos. Mira, hablábamos hace un momento de este estado, también en la primera parte de esta sección. Buenos días, buenas noches para ti, Carolina.
Buenos días para ustedes, encantada de estar con ustedes. Antes de nada, me muero de ganas de preguntarte cómo llegas un día a embarcarte en una investigación tan exhaustiva sobre telenovelas turcas, Carolina. Bueno, llegué porque tenía mucho tiempo, ya 16 años, estudiando telenovelas latinoamericanas. Yo soy venezolana y ese ha sido mi objeto de estudio por, bueno, ya ahora más de 2 décadas. Pero hace unos 5 años empecé a notar cómo las telenovelas turcas estaban invadiendo las parrillas de programación en Europa del Este, en los países del área de los Balcanes. Y al principio lo entendí como algo que tenía que suceder porque hay teorías de comunicación que indicaban que eso iba a suceder, que es que los países, las culturas tienden a consumir lo que es cercano a ellos culturalmente y hasta geográficamente. Pero cuando las vi llegar a América Latina, que como acaban de decir ustedes es la cuna de la telenovela, la cuna del culebrón, como dirían en España, dije, aquí hay algo extraño y empecé a buscar investigación y realmente no encontré mucho que se hubiera hecho en el lado del mundo donde yo vivo. En Turquía habían algunas tesis universitarias y algunos trabajos publicados, pero no había suficiente. En contraste, lo que llamamos los trade publications, que son las publicaciones de, vamos a decir, del negocio televisivo a nivel mundial, sí había muchísima información. Entonces decidí ponerme a estudiarlo un poco irresponsablemente al principio, te digo, porque una cosa es ser latinoamericana, venezolana, hablar español, vivir en Estados Unidos y estudiar las telenovelas del área que conozco y que me queda cerca, y otra cosa es ponerte a estudiar algo que queda en Turquía, tan lejos, con un idioma muy difícil de aprender, pero yo empecé a estudiarlas y me di cuenta que era un sector televisivo el más complejo que yo había visto, fascinante, sumamente agresivo en su competencia. Y bueno, entras por ahí y empiezas a encontrar estas otras cosas que ustedes han mencionado ahorita, como el soft power, influencias positivas, influencias negativas, una complejidad. Y ahí estoy estudiando. Carolina, una pregunta. La mujer, cuando hablamos del mundo árabe, no sé, el mundo musulmán, no sé, es muy fácil decir el maltrato de la figura de la mujer, pero la mujer tampoco queda excesivamente bien en las series latinoamericanas, es casi de usar y tirar, ¿no? ¿Cuáles son ese tipo de mensajes subliminales que presentan las series y que muchas veces son nocivos? O sea, todos los géneros melodramáticos, la telenovela, vamos a decir que es la reina, pues, de estos géneros, y es, vamos a decir, prima hermana de las dizis turcas. Todos ellos han fallado en la representación de género, no solamente de las mujeres, sino de los hombres también, porque cuando tú ves la telenovela clásica, tú tienes una mujer que es bella, virginal, es totalmente inocente hasta el punto de ser boba, que se enamora de un hombre que tiene dinero, que es buen mocísimo, pero que no es particularmente inteligente, porque le cree todo a la villana. La villana es la que es la persona más inteligente de toda la telenovela, y ella es la que usa su belleza y su sexualidad para conquistar. Entonces tú tienes una dicotomía en la mujer de virgen prostituta, que por supuesto no es real y que además tiene orígenes, bueno, podríamos buscar en la religión, etcétera, etcétera. Que eso no está bien. Y los hombres también quedan, o sea, son unas representaciones limitadas y limitantes del género. Pero, una vez dicho eso, tengo que decir, esa telenovela que yo acabo de describir es realmente un tipo de telenovela, la telenovela más clásica, lo que llamamos la telenovela rosa. El universo de las telenovelas es inmenso. Tú tienes en otro extremo telenovelas que han hecho crítica política, telenovelas que han criticado justamente esas representaciones limitantes y limitadas, tanto del hombre como de la mujer, telenovelas que ya tienen historias homosexuales de amor, etcétera, etcétera. Entonces, es muy grande vamos a decir, el espectro en estos días. ¿Y cuál es el secreto entonces del éxito de los culebrones turcos? ¿Por qué están triunfando ahora? Bueno, eso es la pregunta que todos nos hacemos, pero ¿qué ingredientes tiene? Es que depende también un poco del área del que estemos hablando, pero en general, vamos a decir en general,
Yo diría que la telenovela turca tiene unas características que la hacen que la gente se enganche con ellas. La primera es lo que llamaríamos el storytelling, la manera de contar el cuento que tienen los turcos. O sea, ellos te cuentan un cuento que tú crees que ya sabes cómo es, porque crees, bueno, ya esto yo lo he visto, pero ellos le dan vueltas de tuerca que te sorprenden constantemente. La manera como ellos crean el crescendo dramático en cada capítulo es muy de ellos, porque ellos, mientras la telenovela se puso cada vez más rápida en Latinoamérica, que querían escenas corticas, rapiditas, como decimos en América Latina, picaditas, sí. Los turcos no le tienen miedo a la lentitud. Ellos, de hecho, utilizan la cámara lenta. Entonces, ellos te crean un crescendo dramático con la cámara lenta, con la música y con la misma manera de contar la historia. A eso agrégale los valores de producción. Tienen unos valores de producción muy altos y al principio eso era un contraste muy grande con las telenovelas que venían de América Latina. Esa era una de las razones por las cuales empezaron a meterse en las grillas de programación y a sustituir a las telenovelas. Esa distancia de producción, de calidad de producción, se ha ido acortando, pero los turcos saben hacer televisión, la saben hacer muy bien. Esos son algunos factores. Algunos factores. Bueno, yo solo doy un dato. Desde que las series turcas entraron en América Latina, los viajes a Turquía han aumentado un 35%. O sea que estamos hablando realmente de que está ejerciendo una gran influencia. Yo no sé si hay algún tipo de criterio que deban cumplir estas telenovelas, ¿no? Porque en Turquía sabemos que todos los contenidos están regulados por un ente público que analiza, pues eso, los contenidos. Sí, o sea, en Turquía lo que está en lo que llamamos televisión abierta está regulado y tú no puedes tener escenas de sexo, no puedes tener, cuando hay hay alcohol en la escena lo difuminan, si hay sangre la difuminan, pero eso no significa que lo que es el melodrama, que es poner como espectáculo a los sentimientos, no lo hagan, lo hacen perfectamente. Y uno de ustedes, creo que era Luis Miguel que decía que los turcos, la pasión turca, pues eso que llamamos como aquella novela y aquella película. Sí. Pero es que verdaderamente cuando tú te pones a ver el temperamento, la cultura, por ejemplo, comparado con el temperamento de los latinoamericanos, se parece mucho, nos despechamos igual. Y cuando tú te pones a ver, la telenovela es un larguísimo despecho. Me encanta la expresión, nos despechamos igual. Luis Miquel, una pregunta. Tu tía te preguntaba si desayunaban así los turcos y desayunan así como salen las telenovelas. Sí, y por favor, a ver si los españoles aprendemos un poquito a desayunar como los turcos, os lo he dicho siempre. ¿Por qué? ¿Qué desayunan los turcos? Nada, es muy simple. Tomate, pepino, queso, olivas, todo con aceite. Bueno, va el kaymak, nata con miel, que es una cosa que me encanta. Esas tortillas picaditas, omelette que decimos, es delicioso. Es muy saludable. Es muy saludable y muy delicioso, es un momento muy importante del día. Lo que estábamos comentando antes, yo creo que paradójicamente el hecho de que las telenovelas turcas sean recatadas o más recatadas de lo que habíamos estado viendo en los últimos tiempos, las relaciones son más, se lucha más por conseguir el amor, realmente se crean momentos más prime time, más familiares. Gabriela, no sé si eso también ha contribuido para que haya más visiones en el mundo latino. Sí, o sea, yo creo que al no poder tener escenas de sexo, los actores tienen que construir la química de otra manera. Y esa otra manera ha sido muy atractiva para la audiencia, para las teleaudiencias. Ellos trabajan mucho la manera como se miran, la manera como se toman de la mano, construyen todo un vocabulario de caricias aceptadas por el organismo regulatorio que es RTUC. Ellos construyen todo un catálogo de eso que le es atractivo a las audiencias. Pero algo que es importante, que ustedes un poco mencionaron ya, pero que es importante, es que así como yo dije antes que la telenovela latinoamericana no es toda, tú sabes, la historia de Esmeralda y la Cenicienta ciega que se pone, que vuelve a ver, etcétera. No todas así. Las Disis, no todas son
simplemente historias de amor o comedias románticas, que en España han llegado mucho la comedia romántica. Jan Yaman es un ídolo en España, ¿no? Sí, totalmente. No solamente eso, si tú tomas, por ejemplo, Antenoche, el viernes en la noche, en Turquía, se estrenaron, o sea, si tú ves la parrilla de programación, tú tienes una novela histórica en el canal del gobierno, tienes una novela basada en unos libros de una psiquiatra, entonces son dramas psiquiátricos o psicológicos, tienes un estreno de un superhéroe, que es como una especie de Robin Hood en Estambul, que va en motocicleta. O sea, que tienen todo el catálogo de pasiones y de las humanas. Historias de amor. Carolina, Exacto, tienes todo eso. Carolina Costa, profesora de la Universidad de Georgia, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche para ti en el programa. Luis Miguel Hurtado, siempre es un placer hablar contigo, corresponsal de la cadena SER en Irán. Muchas gracias. Y Ramón Lobo, hasta la semana que viene ya con Javier reincorporado tras las vacaciones. Un beso. Y con los Reyes. Exacto. Un beso a todos. Chao.